the track. I think you have to leave the space. All the time you have to leave the space. Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos por fin a un nuevo capítulo de Bajo el Halo. Hoy, madre mía, lo que tenemos, 75 aniversario de la Fórmula 1. GP de Silverstone, donde empezó todo, Gran Bretaña. Y carrera, vamos, increíble la carrera, cosas que contar, condiciones mixtas, lluvia, mucha lluvia y otra carrera más que no vemos los neumáticos azules, los neumáticos de extrema lluvia. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas, pues contento, ¿no? Pues con una memoria muy buena respecto al Gran Premio de Gran Bretaña, un gran premio espectacular. Nunca defrauda, ¿no? No ha sido este un año único donde han habido muy buenas carreras. Ya llevamos unos años donde la evolución de las carreras ha sido espectacular y la de este año, pues ha sido de las mejores de la temporada, bajo mi punto de opinión, prácticamente la mejor. Pues vamos a pasar al análisis de este gran premio. Roberto, vamos a ello. GP de Silverstone. Veníamos de una Austria de una carrera de la casa de Red Bull, en lo que, bueno, creo que llegó a dominar McLaren bastante el trazado de Red Bull. Victoria de Norris en ese GP de Austria. Un GP de Austria que, en cuanto a los españoles, pues bueno, vimos a Fernando Alonso que le echó la caña a Lawson y se quedó ahí atrás y bueno, creo que desde Austria hasta ahora había bastante expectación en todos los sentidos. 75 aniversario, las mejoras de Aston Martin, ese golpe en la mesa de que Norris intentaba dar para conseguir su segunda victoria consecutiva, porque hasta el día de hoy, viendo los demás GPs, cada victoria de Norris, Piastri le ganaba. Yo creo que de los dos pilotos de McLaren, el único en coger una racha de victorias fue Piastri con esas 3 victorias consecutivas. Así que yo creo, Roberto, que Silverstone era una carrera muy esperada para todo aficionado, por lo que representa Silverstone, y para todas las escuderías. No sé tú cómo lo ves. La verdad es que sí, ¿no? Es un circuito muy especial, ¿no? Es el origen. Eh, Recordemos que la primera carrera de la Fórmula 1 moderna, como se conoce, fue en 1950. No se reconocía como Gran Premio de Gran Bretaña, sino como Gran Premio de Europa, pero el circuito la base es exactamente la misma, ¿no? Entonces, cuando vas a Silverstone, pues sientes ya un carisma especial, ¿no? Los equipos hacen decoraciones especiales, la gran mayoría tienen las fábricas muy cerca del propio circuito. Entonces, venir de Austria para Gran Bretaña son dos circuitos, son dos países con bastante tradición de Fórmula 1. Y venía ya caldeado de Austria, ¿no? Incluido pues ya por fin se podría decir después del accidente que tuvo Verstappen con Kimi Antonelli que ya la lucha del mundial es prácticamente a dos. Ya lo era por ritmo de los automóviles, ¿no? Pero también estos dos resultados consecutivos de Verstappen, pues nos hacen ver pues un mundial que en el mejor de los casos va a ser lucha entre los dos pilotos de McLaren, pero lo dicho. Y nada, la verdad es que ha sido un fin de semana pues bastante complicado, ¿no? En el que se empezó un viernes totalmente seco y fue evolucionando hasta un domingo donde la lluvia iba y venía, muy típico de las Islas Británicas también te digo, ¿no? Eh, muy típico de no saber qué ponerte, ¿no? Si llevar un paraguas o si llevar el crema solar, ¿no? Por si te quemas, ¿no? Pero, pero bueno, muy especial el Gran Premio. Y lleno de sorpresas, no solo por el clima, que después hablaremos de ello, sino como tú bien has dicho, yo creo que entre el accidente que tuvo Verstappen con Kimi Antonelli, que recordemos que Kimi Antonelli bloqueó ruedas, se pasó de la curva y tocó la parte trasera del coche de Verstappen y ambos quedaron fuera, se quedó el coche empanzado en la grava y ahí quedó. Y como tú bien dices,
los McLaren, ya no tanto por fallo del Verstappen, sino por dominancia propia de la escudería, creo que el Mundial está derivando a, pues eso, la competencia entre compañeros. ¿Quién de los dos va a conseguir más puntos? ¿Quién de los dos se lleva la victoria? Y cuál piloto de McLaren pues conseguirá ese título mundial. Pero cuando hablo que estamos llenos de sorpresas, por eso mismo, el viernes, o sea, perdón, el sábado, el día de la clasificación, un día seco, un día en que nada parecía cambiar ese dominio de McLaren. Y sin embargo, vimos una vuelta de Verstappen con ese Red Bull increíble. O sea, si lo hicieron bien los dos McLaren, el tiempo de vuelta de Verstappen fue brutal. La vuelta subiéndose por los pianos, apurando las curvas al máximo, fue bestial. Y yo creo que la primera sorpresa vino ahí, porque sinceramente, viendo los libres y viendo cómo actúan los pilotos en Silverstone, yo me esperaba un top 3 dominado por McLaren, obviamente. Y sinceramente, yo me esperaba a Hamilton ahí en ese top 3. Porque hemos visto que siempre tiene una motivación extra. Pero la vuelta de Verstappen para ganar la pole fue espectacular y para mí la primera sorpresa del fin de semana. Sí, la verdad es que como tú estabas comentando, ¿no? Yo también esperaba un poquito a Hamilton más adelante. Lo digo principalmente para quitarnos ya los entrenamientos libres, donde parece ser que desde distintos medios, como pueden ser Amus, decían que podrían haberle dado pues como esa Glory Lap, ¿no? En plan de esa vuelta pues con los neumáticos a la óptima temperatura, muy poquito combustible y ponerse adelante en su circuito donde ha estado prácticamente dominando pues desde que comenzó la era híbrida. No sé si llevaba todas estas carreras sin bajarse del podio, ¿no? Y habiendo Yo sé que conseguido. llevaba 9 victorias hasta el año pasado y tal, llevaba 9 victorias. En el podio ya, claro, el año pasado también ganó, es verdad. Y es el piloto que más ha ganado en Silverstone, perdona. Sí, sí, Te he cortado. llevaba sin bajarse del podio en Gran Bretaña desde el año 2014. Entonces, todo el mundo pues dice, no, pues este es el jardín de Lewis Hamilton. Eh, Al final, pues van avanzando las sesiones, las cosas se van poniendo más serias, los equipos se van poniendo más serios y aunque lideró la Q2, vamos a ver, el tiempo de vuelta final te lo da la Q3, las cosas como son. Y al final no pudo superar el quinto puesto. Y después ya sobre Verstappen, una barbaridad. Es que no puedo, no puedo parar de darles de darle elogios por lo que hizo, porque fue una vuelta demencial. Es decir, yo no sé si el Red Bull a una vuelta y en condiciones óptimas será el coche más rápido o no. Es un coche que aunque sea difícil de conducir, como está hecho para Max Verstappen, le puede sacar todo el rendimiento o casi todo. Pero aún así, lo que hizo fue algo espectacular, ¿no? Porque les llegó a sacar hasta una décima, es decir, una décima en una Q3 parece que no es nada, pero es mucho, sobre todo esos McLaren tan dominantes, tan eh, que dan miedo, ¿no? Y esta vuelta que ha hecho Verstappen, yo creo que es para enmarcar. Nadie se lo esperaban, estaban siempre en la retransmisión, por lo menos en la retransmisión de aquí de España en Dazón, estaban constantemente, ¿no? Entre Piastri, Norris, dándole a Hamilton pues todo ese protagonismo y demás, y llega Verstappen sin hacer ruido y dice, toma, mi tiempo. Ah, que me pongo primero, bueno está. No, pero es que literalmente yo lo viví así, ¿no? Porque fue un poco, fue sorpresivo. Es decir, ¿te lo esperas de Verstappen? Sí, porque es el mejor actualmente, o de los mejores que hay actualmente en la parrilla, ¿no? Y dices tú, siempre me cabe esa magia final de Verstappen, pero es que no lo sé, para mí fue una vuelta muy espectacular y que la gente no se esperaba, entonces sorpresa para todos, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, encantado. por lo que tú dices, es que nadie se esperaba que llegara. Que con pilotos como Verstappen, con Alonso, sobre todo cuando son pilotos que exprimen el coche al máximo, siempre eso pues te sorprende, pero es como, es que Verstappen, el propio Alonso lo dijo en rueda de prensa después de la clasificación de ¿qué piensas de la pole de Verstappen? Dice, es el mejor. Dice, en cuanto le das un coche parecido al resto, no mejor, ni igual, sino parecido, que se acerca un poco, te da esto, es que es el mejor. Y cuando hablo de que fue la primera sorpresa del fin de semana, yo creo que fue la primera, pero la menos sorpresiva, porque
empezamos el GP de Silverstone, empezamos pues eso, Verstappen, Piastri y McLaren, un top 3 que este año es el que más nos tiene acostumbrados. Empezamos el domingo con una F3 que se retrasó la salida por la lluvia. No llegaron la lluvia a la salida de la F1, pero sí que la pista reseteada por la lluvia, humedad en el ambiente, la pista mojada. Y todo indicaba, todos los pilotos, sus intermedios y vámonos, que nos vamos. Pero la primera sorpresa del Gran Premio, el Gran Premio ya empieza fuerte. Porque la primera vez, o sea, la vuelta de formación, dan la vuelta, los pilotos buscando feeling, radio muy activa, y vemos a Charles Leclerc, a Russell y a otros pilotos, antes de colocarse en la parrilla de salida, lo vemos ya cambiando a neumáticos secos. Es- Controversia Tengo ante que todo. decir que esto me recordó a mí a ese mítico Gran Premio de Hungría 2021, el que gana Esteban Ocon, en el que dices tú, ah, ves que Hamilton pasa por delante y de repente todos los coches, uno, otro, todos al pit lane. Y dicen, pero madre mía, pero si va a dar la salida solamente Hamilton. Y tú veías la parrilla de salida, ¿no? Para ver cómo quedaba, ¿no? Configurada, y veías que en el lado derecho habían 4 o 5 coches y en el otro sí había bastantes más, pero tú decías, pero si estas parrillas, si está todo cojo, en plan de aquí me falta de todo, en plan de, no lo sé, esas son no me acostumbro a ese tipo de situaciones, son impactantes y me recordó a ese Gran Premio mítico de Hungría. Sí, sí, pero ¿no ves tú muy precipitado? Porque sobre todo es verdad que en la vuelta de formación, en las primeras curvas, en el sector 1 y sector 2, no hay mucho spray. Pero es que el sector 3, aun yendo a baja velocidad, ya levantaba spray, me refiero. ¿Te Sí, compensa poner un neumático seco para llegar al sector 3 y perder? Porque ahí vas a perder mínimo 5, 6, 7 segundos. ¿Te compensa? Y más sabiendo que en 10 vueltas iba a haber lluvia de nuevo. sí, es un poco pues un mensaje desesperado de vehículos que ven que están en una posición en la que tampoco van a poder conseguir nada, porque los 3 primeros son muy dominantes, que son los McLaren y Verstappen. Entonces dicen, pues hay que jugársela, ¿no? Es decir, final del reglamento, más o menos ya sabemos las fuerzas cómo están establecidas, ya sabemos que el Mundial de Constructores se lo va a llevar McLaren, porque prácticamente va a ser así. Ahora, toco madera porque basta ser que diga eso para que te lo gane, ¿sabes? Ahora te lo gana Alpine. No, pero, ¿sabes? Yo con lo gafe que soy, yo... Pero fue un poco una medida desesperada, como tú decías. Es decir, toda la ventaja que tú podías ganar en los sectores secos la pierdes en el último sector, en el mojado, ¿no? Más allá de teniendo el riesgo de hasta incluso hacerte un recto, hacer una bloqueada, salirte, quedarte empanzado, tener un accidente. Es decir, yo animo a los equipos a que hagan este tipo de decisiones, porque al fin y al cabo dan un poco de movimiento, dan una variedad estratégica, pero siendo sincero, yo no lo veía tan factible, ¿no? Lo de cambiar los neumáticos antes de empezar la salida, ¿no? Si me dices que es un segunda, tercera vuelta, dices tú, pues mira, con los neumáticos blandos y con el ritmo del coche, pues vamos a poder ir remontando. No lo sé. Pero bueno, ya está. Es también el factor meteorológico el que después te obliga a volver a cambiar a las 10 vueltas. No lo sé. Pero a mí me Yo, sorprendió porque es lo que tú dices, si estás atrás, vale, pero Leclerc estaba en una sexta posición. Quiero decir, los Ferrari estaban ahí adelante y tal, y Leclerc fue uno de los que entró y puso neumáticos secos. Que incluso Fernando Alonso estando ahí en el en la top 10, séptima, sí. en la séptima, no se atrevió a entrar. No sé si volvemos a lo mismo, a lo que tú haces mucha referencia de el pit wall de Ferrari con la nariz de payaso y la cara de payaso. No fue si fue un poco eso, pero sí que creo que comprometió bastante la carrera de Leclerc. Que vuelvo a lo mismo, que son condiciones mixtas, que nunca llegas a acertar del todo la estrategia en este tipo de carreras cuando la lluvia va y viene, va y viene, va y viene. Pero un poquito impaciente lo vi yo, Sí. sinceramente.
Ya coincido ahí ya contigo porque este tipo de carreras son de supervivencia y en las carreras de supervivencia gana o estás adelante, están adelante las personas que, y esto no es que sea en plan de que me lo estoy inventando yo, los pilotos que menos paradas hagan son los que van a estar siempre más adelante. Y es una verdad y esto no es casualidad, es decir, entonces, no lo sé, se intentaron ahorrar ahí antes de la salida esa parada, ¿no? Y salir directamente con la salida, no desde el pit lane, pero no lo sé. A mí me gusta la variedad estratégica, siendo sincero, pero lo dices tú. Yo en este caso no lo vería tanto como el muro de Ferrari con las caretas de payaso, pero bueno, ya está. Es decir, Ferrari tampoco este año tampoco está haciendo nada especial como para decir, me la juego. Mejor no en Sí, este año, no que en años anteriores que ha tenido oportunidad de luchar o por cosas más importantes o hasta incluso por el campeonato, ¿no? Es decir, esto te lo hacen en el año 2022 con ese inicio estaba en el que estaba Leclerc liderando el mundial y tú dices, Ferrari siendo Ferrari, ¿no? Pero en este caso tampoco lo veo excesivamente mal. Es como Mercedes. Mercedes tampoco sabes que va a poder atacar a McLaren. Entonces, ya está, pues un poco de lotería y ya está, y a sí, tener suerte, sí, porque sí, fue también. prácticamente eso. Claro, también es verdad que lo que tú dices, que Ferrari este año está pasando muy desapercibido en todas las carreras y en el Mundial, porque parece que sí, sí, pero al final, cuarto, quinto, décimo, no sé qué, está pasando muy, muy desapercibido. Por ejemplo, para mí Mercedes tiene más protagonismo este año que Ferrari, cuando a priori, en la pretemporada y tal, se estimaba o incluso yo creía que Ferrari iba a estar claramente segundo equipo o tercero, pero parece que es más tercero o cuarto, incluso. Sí, No sé cómo va. el año en el que más tenía que brillar Ferrari con la reestructuración, con la llegada de Hamilton, ¿no? Y demás, el año en el que más tendría que brillar, pues está siendo un año muy Ferrari, un poquito mediocre. Es que creo que solamente llevan 3 podios. Eso sí, Hamilton ha puntuado en todas las carreras en las que ha participado, quitando en China que le descalificaron. Pues me refiero, eso no es típico de Ferrari. De Ferrari hay que luchar por poles, por victorias, por podios, ¿sabes? No lo sé, y parece pues como que van ahí pues como si fuesen, no sé, el Aston Martin de 2023, a ver si cae algún podio y a lucharlo y a intentar, ¿sabes? Pero no lo sé, la sensación que me da a mí no es es como una especie de Ferrari que se haya convertido, ¿no? Como en un equipo gris, ¿no? De que no se crea de que es el propio Ferrari, ¿no? Decisiones muy banales, en plan de declaraciones de los pilotos y de los directivos muy tibias, ¿no? Es decir, es como si estuviesen perdiendo también ese carácter italiano que tanto les ha caracterizado y que tantos problemas y tantas cosas buenas les ha traído. Porque en Ferrari es o todo muy mal o todo muy bien, ¿sabes? Pero no lo sé, Sí, este sí. año es como muy tibio, todo muy... Sí, Sí, un sí. podio de Leclerc, sí, ha clasificado bien en el top 3, pero no lo sé, a mí me falta algo más. Sí, sí. Entonces, pues Yo creo como que un es la equipo más de sensación. media tabla. Sí, sí, es la sensación que te iba a decir. Yo creo que es un equipo más de media tabla. Y bueno, otras escuderías como Aston Martin, que como dijimos antes, estábamos esperando mucho esta carrera porque han traído mejoras. Instalaron el primer coche en el que se instaló el paquete fue en el de Fernando Alonso, los libres uno, los libres 2 ya lo tenía Stroll, y durante estos libres, pues cambiando y buscando el setup perfecto o que mejor se adaptara a las circunstancias de circuito. Y oye, parece que sí que verdaderamente ha sido mejor. Han dado un pasito hacia adelante. Séptima posición para Fernando Alonso, no tanto para Stroll, que salió el 17. No logró pasar de la Q1. Pero bueno, como dijimos, estas carreras estaba llena de sorpresas. Y lo que es una séptima posición de Alonso, que con la entrada de los pilotos en el pit lane en la primera vuelta se consolidó como sexta, quinta,
Y en las primeras vueltas ya vimos mucho safety car. Era la vuelta 10 y ya había salido dos safety car, uno por salida de pista, tal y cual. Y, y, y estaban haciendo tiempo para que llegara la lluvia. Y de nuevo, como tú dices, la variedad estratégica fue protagonista, porque desde Piastri, que consiguió adelantar a Verstappen, hasta Fernando Alonso por ahí aguantando esos medios porque llegaba la lluvia. Pero ahí está la suerte, bueno, la suerte o la magia de dar con la tecla, porque en Aston Martin avisaron a Stroll cuando quedaba 4 o 5 vueltas para la lluvia, avisaron a Stroll, a Boxer, y le pusieron neumáticos secos, unos blandos. Que sinceramente, yo soy sincero, yo también me llevé las manos a la cabeza en el sentido de blando, las lluvias ahí, la vuelta de la esquina y blando. Pues oye, fue salir Stroll a la pista, adelantar, tiempo de buena vuelta, buen tiempo de vuelta, parecía que los slip iban bien, pum, 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 adelantó a Hülkenberg. Oye, o sea, fue espectacular, pero tan espectacular fue que acertaron también el cambio cuando empezó la lluvia, acertaron también el cambio, entró Stroll, volvió a poner neumático de lluvia, Alonso, Hamilton y demás entraron una vuelta después y Alonso pasó de una quinta posición a una décima. Y Hamilton le pasó Ocon, que es verdad que no entró en boxe, le pasó Hülkenberg y le pasó Stroll. Me refiero, dar con la tecla en estas circunstancias te da un tercer puesto como se lo dio durante gran parte de la carrera a Stroll, seguido por Hülkenberg, que salió 19º, que ya hablaremos de Hülkenberg, que Eso, tenemos que hablar de él. lo tenemos que apartar a ese señor, A a ese, ese sí, señor, vamos, vamos. ahora hablaremos de él porque eso es tenemos que hablar de él. Pero dar con la tecla a dos coches que estaban 17º y 19º, un tercer y cuarto puesto durante gran parte de la carrera. Y sin embargo, piloto como Fernando Alonso, un séptimo puesto te lleva al 10º. Que hubo una radio de Fernando Alonso que le preguntó al equipo, los pilotos con los que hemos perdido posición tienen ruedas viejas. Y le dijo, el único que no ha entrado ha sido Ocon. Dice, macho, nunca acertáis conmigo con la estrategia. Se le veía un poco, y creo que con razón, un poco cabreado. También entiendo que es difícil buscar una buena estrategia con este tiempo, con este clima, por la evolución de la pista. Pero la importancia de dar con la tecla en el momento adecuado, que te lleva un piloto desde la última posición a la tercera, y un piloto que tiene más posibilidades de podio, te lo llevas atrás. Sí, a ver, la gente en la gran mayoría de medios, ¿no? Y muchos de los aficionados lo que están intentando es buscar un culpable. No, el culpable ha sido Aston Martin, no, el culpable ha sido la dirección técnica, el culpable ha sido Fernando Alonso. Vamos a ver, es una situación tan compleja y tan delicada que es casi que normal que haya pasado esto. Lo que pasa es que le ha pasado dos veces, ¿no? Como en dos secciones de la estrategia a Fernando Alonso le ha salido mal y las dos veces que tenían que escoger estrategia con Stroll le ha salido bien. Pero es algo normal. Con algo normal me refiero, es algo totalmente esperable, ¿no? Es decir, ojalá y todos los pilotos fuesen, que lo estábamos comentando antes, fuesen como Jenson Button, ese mítico Jenson Button que siempre que cambiaba neumáticos, no sé qué es lo que hacía, que conseguía siempre la victoria o estaba de repente arriba, ¿no? Ojalá y fuese así, pero ya está. Al fin y al cabo, pues la primera estrategia y me pareció arriesgada la de ponerle los blandos a Stroll, pero también es relativamente la más inteligente. Mientras que cae una breve llovizna al principio, el neumático blando se puede adaptar perfectamente al medio. Me refiero, no evacúa en agua, pero sí, como es un neumático muy blando y trabaja con un rango de temperaturas relativamente amplio, pueden seguir teniendo agarre, no es como pasaría con un neumático medio que sería más complicado y con un duro ya es un suicidio, ¿no? En plan de entonces ya está, arriesgaron, tiraron la moneda al aire, salió bien, la volvieron a tirar, salió bien, la volvieron a tirar, salió bien y la volvieron a tirar y salió bien con Stroll. Y con Fernando Alonso, pues bueno, el pobre pues se siente frustrado también pues por el hecho de ver también que su compañero, con todo el respeto del mundo, estaba literalmente
pendiente de decir, oye, que esto se seca y Stroll está de tercero y cuarto está Hülkenberg, como le haga tapón o lo que sea, tenemos el podio de Aston Martin, ¿no? No lo sé. Mm, ya está, yo no quiero entrar en mayor debate que eso porque eran situaciones totalmente, desconocidas y yo no le voy a echar la culpa ni a un lado ni a otro ni nada. Es que no tiene, para mí, no tiene nadie culpa y ya está. Que espero que esta mala suerte que se revoque en un futuro en otras decisiones, cuando de verdad se luche por cosas ya más importantes, que vendrán. Hacedme caso, vendrán. Yo también pienso que vendrá. Y me hago eco de lo que tú has dicho, que una carrera como la del Silverstone, porque hemos visto carreras con situaciones cambiantes, que llega la lluvia, que tienes que entrar, que se va la lluvia, pero es verdad que es que como empezaba la carrera, que empezaba mojado, que se secó, que se mojó, que se secó, es complicado dar con la tecla y lo hablamos fuera de cámara. Cuando tienes un piloto detrás, el con el que más te la juegas, que con el delante, que vas un poco con la estrategia que diste de sobrevivir. A cuanto menos entre en boxes, mejor. Oye, las circunstancias de la carrera y tal hicieron dar con el clavo a Stroll y de nuevo hicieron perder a Alonso cuando se fue la lluvia por segunda vez. Entró demasiado pronto y perdió en 3 vueltas, perdió 25 segundos con su noda. Pero es lo que tú dices, pues sinceramente ha sido pues mala suerte a lo que desgraciadamente nos tiene Fernando Alonso acostumbrados, pero es que no hay que buscar más, es muy complicado, muy complicado. En Mónaco 2023, eh, pasó algo muy parecido con los neumáticos medios y Alonso incluso lo dijo. O sea, ahí es verdad que hubo más interacción siempre saco, sí, es que eran intermedios. Siempre tengo que sacar Mónaco 2023, duele, efectivamente. Pero ahí sí que hubo mucho intercambio de radio entre piloto y el pitwall. Y Fernando lo dice, es que no es culpa de nadie, es que la pista estaba tanto para como intermedio como para medio. ¿Qué pasa? Eligieron medio. Salió y no era para medio. Pero es que es muy complicado porque las pistas pues son como son, las situaciones son cambiantes y es lo que tú dices, con esto tiró la moneda, salió bien, cuando no se tiraba la moneda, que no son tan bien. Esto es las dificultades que tienen pues hacer la estrategia. Si La- no, pues, jolín, si no todo sería muy fácil. Ah, llueve, venga, intermedio. No, ya es seco. Ah, venga, ya escampado, secos. Claro, fue pues eso, literal, lanzar una moneda al aire. Hay una carrera que me recuerda bastante a esta por cómo, de los últimos tiempos, que por la forma de la estrategia y demás, cómo eran los chubascos y demás, me recuerda mucho, que fue Alemania 2019. En Alemania 2019, sí es verdad que aquí en Inglaterra los dos pilotos estuvieron siempre arriba, ¿no? Que fueron Norris y Piastri. En aquella carrera los dos Mercedes, que eran los que lideraban, al final tuvieron, Bottas tuvo un accidente, Hamilton al final quedó en novena posición, ¿no? Con la mítica de in, out, 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 in, out, ¿no? Que no sabía por dónde meter el coche para los boxes. Y me recuerda mucho, pues, por ejemplo, la situación en la que, en situaciones límites donde había Stroll, yo me acuerdo que llegó a estar doblado, ¿vale? En una vuelta, y al final, no, pues por el hecho de tirar la moneda al aire, de que le saliese bien, llegó a desdoblarse y llegó a ponerse cuarto por montar los neumáticos de blandos, mientras que los demás estaban con neumáticos de lluvia desgastados, ¿no? Lo mismo le pasó a Kvyat, que al final consiguió el podio. Es que es muy parecido, ¿no? Más o menos esa estructura que también estaba en la parte final de la carrera y al final, pues, por un par de decisiones así, acabas consiguiendo pues un resultado espectacular, ¿no? Entonces, a mí lo que me molesta es que son equipos con mucha estructura y que no son nuevos, que la gente sigue trabajando y demás, que no se aprende como de ese tipo de situaciones, que se nos olvida, se les olvida mucho un poco, ¿no? Cómo funcionan este tipo de carreras. Que es Inglaterra, ¿sabes? Que no es Malasia, donde llueve 10 minutos un montón, se para la carrera y después a correr ya con pista seca. No lo sé. Sí, sí. La historia es cíclica y se repite, entonces ya Sí, está. sí. En aquella carrera también vimos pues podios sorpresivos, posiciones sorpresivas, pues en estas también, en plan de ya está, no es el coche más rápido, es el que tenga
ese que tenga la bombilla iluminada, ¿no? En ese día, ¿no? Ya está. Efectivamente, efectivamente. Y volviendo a hablar de la lluvia, otra cosa muy importante y determinante en la carrera, porque cuando llegó esa lluvia, vaya chaparrón que cayó, o sea, lluvia intensa. A ver si la Fórmula Uno me gustaría, porque yo lo he pensado mucho, que hubiera un neumático más de lluvia para estos momentos, porque solo tenemos el intermedio. Solo tenemos el intermedio de la Fórmula Uno. Ojalá la Fórmula Uno y Pirelli que ahora un neumático de extrema lluvia, ¿sabes? Porque solo tenemos un neumático de lluvia. A ver si se crea para estos momentos, en vez de sacar un safety como salió, tener un neumático más para lluvia más extrema, porque, no sé, hacer una carrera de lluvia con solo un neumático de lluvia intermedio. ¿Tú no crees, Roberto, que deberían sacar otra rueda como más que eche más agua de la pista y llamarlo, por ejemplo, neumático de extrema lluvia? O el intermedio, es que no lo sé, en plan de... Claro, No, claro, pero claro. antiguamente existían un tipo de neumáticos que estaban los de lluvia, extrema lluvia y neumáticos de monzón, que esos dibujos esos eran brutales, ¿no? Pues estaré hablando yo de primeros de los 2000, pero primeros, finales de los 90, primeros de los 2000. La cosa es que, aunque sean por neumáticos que evacúen el agua, los neumáticos de extrema lluvia funcionan muy bien. Funcionan muy bien en un Fórmula Uno, pero ese es el problema. Funcionan tan bien que generan una cortina de agua tan problemática que hace que la FIA eh, pare la carrera. Ahora, ¿por qué la FIA metió ese safety car? Porque dicen, vamos a ver, si metemos los neumáticos de extrema lluvia, que es lo que debería de haber obligado al estar el safety car por condiciones de lluvia, cosa que no hicieron, vamos a generar una cortina de lluvia, sí, se va a ir secando en plan de, porque ese neumático lo que hace no es secar la pista, sino que va echando el agua a los lados. No, creo que llegan a evacuar entre unos 80 o 100 litros en plan de por segundo, una barbaridad en plan de... Eso son auténticas secadoras. La lástima es esa, ¿no? La cortina de lluvia. Y la FIA, ya no la Fórmula Uno, la FIA está asustada, está acongojada por todos los problemas que han habido, todos los accidentes que han habido últimamente por problemas de visibilidad en lluvia. Recordemos, el primero, que no me gusta recordarlo muy a menudo, pero que fue el origen de este tipo de decisiones tan Made in FIA, es el accidente de Jules Bianchi en 2014, ¿no? Si bien su accidente, si bien su accidente creó la estrategia para hacer el halo, ¿no? Crear el halo o aeroscreen en aquel entonces es como esperaban hacerlo. La segunda cosa que hicieron es decir, vamos a cambiar el protocolo de cómo actuar en lluvia, ¿no? Entre aquaplaning y demás. Y lo segundo, pues han habido golpes muy feos, como por ejemplo el que tuvo Dilano Van Hoff. Yo me acuerdo que fue en el año 2023 en la Freca, en el Gran Premio de Bélgica, en el Uf, que hubo un golpe en forma de T. En forma de T es que un coche sale rebotado de la pista porque ha tenido un accidente y llega otro a más velocidad y los dos coinciden. Aquí debería de estar el piloto en esta zona y da aquí el coche que viene de frente. Con la estructura frontal de impacto atraviesa o da un golpe tan grande en el chasis que puede provocar pues lo que le pasó a Dylan Van Hoff, pues que pues un chaval muy joven pues que falleció por el accidente, ¿no? Entonces la Federación Internacional del Automovilismo está muy pendiente de eso, ¿no? Es decir, entre que la cortina de agua es un problema porque tenemos neumáticos ultra mega hiper anchos con unos surcos muy grandes, si además de eso le metemos toda la problemática que han habido en los últimos años, accidentes, pues por ejemplo también que no fue en lluvia, pero también fue de ese estilo que se pueden provocar, el de Antoine Hubert en 2019, también en Bélgica, ¿no? Accidentes que por falta de visibilidad pues se producen, ¿no? Pues la Fórmula Uno dice, mira, nos quitamos aquí de embrollos, aunque sea la comidilla después del Gran Premio, ponemos 10 vueltas de safety car y nos evitamos un problemón, tanto para los pilotos como imagen también de la FIA, ¿no? Y de la FIA y de la Fórmula Uno, que no deja de ser un negocio. Entonces, es una situación muy delicada el tema de los neumáticos. Solución,
Actualmente ninguna, porque los coches están diseñados de una manera en la que tú no le puedes meter un neumático con menor sección, en plan de más estrechos. Que esa sería una de las soluciones, literalmente, es decir, neumáticos más estrechos que no le hagan falta evacuar tanta agua, pero sí la suficiente para poder correr con ellos. Eso pasaba en los años 2005, 2006, 2007, así hasta que hubo el cambio del 2017, quitando esos 2, 3 años que hubo después de lo de Bianchi, ¿no? Es decir, tú te veías la carrera de Gran Premio de Malasia 2012 y exceptuando un momento donde ya eran un río literalmente, el circuito no se paraba la carrera, pero tú veías a pilotos con neumáticos de extrema lluvia, con intermedios, algún pirao ahí con algún Caterham o algún Hispania con un neumático blando, ¿sabes? En plan de... pero sí se podían utilizar todos y cada uno. Ahora mismo no. Son neumáticos donde para ir a una vuelta en clasificación rapidísimo, puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque no viene un coche detrás tuyo que le puedas entorpecer con una Claro. cortina de agua. Pero si tú metes ahí a 20 máquinas en plan de que cogen el agua y te la echan para arriba, eso que literalmente no es Sí, que no se pueda ver, es que literalmente se hace de noche. En plan de sí. ni pasa el poco sol que haya, ni siquiera puede pasar, ¿sabes? Por la cantidad de agua que hay. Entonces es un poco ese problema. Y ese problema se lo ha creado la Federación Internacional del Automovilismo. Se lo han creado ellos, ¿sabes? No es algo nuevo y han sido ellos mismos los que se han ocasionado estos problemas. No han sido ni los equipos, ni Pirelli, ni nada. Pirelli tiene otras cosas aparte, pero en estas cosas es que no puede hacer tampoco nada. Sí, también es verdad. Y al final, pues eso, yo creo que prioriza un poco de si tengo que dar 10 vueltas con el safety car, las doy, pero no vamos a pasar otra vez por estos accidentes y no vamos a pasar otra vez por ahí. Y bueno, estuvo bastante tiempo el safety car y para finalizar ese safety pasó una de las cosas una de las más destacadas de la carrera, que es que Piastri dominaba el safety car abandonó, él controlaba el ritmo y pasa un poco lo que tú has comentado con los neumáticos que llevaban intermedio, pero que si iban a llegar esos de extrema lluvia y tal, Piastri, no sé, o sea, entiendo por qué lo hizo, porque tenemos lo del GP de Canadá con Russell, que ahora entraremos, pero pegó un frenazo que casi fue un break test. Y claro, no tenía a Verstappen atrás pegado como tal, pero sí que bastante cerca. Y tal como pegó el freno, Verstappen se coló de frenada porque fue casi de repente. Y atrás los coches tuvieron también que pegar ese frenazo. Uno de los cuyos que casi se queda fuera de la carrera fue Hülkenberg, que por poco se comió a Stroll, que tuvo que meter las ruedas en la hierba y tal. Y por culpa de estos, pues, pusieron bajo investigación a Piastri y efectivamente le sancionaron con 10 segundos por conducción irregular, bueno, por frenar antes de tiempo y condenó a Piastri a no ganar la carrera, dándole la primera posición y la victoria a Norris. Entiendo, como digo, entiendo la sanción de 10 segundos porque me parece que es como esta conducción errática, no puede hacer esto, pero hace un par de semanas atrás tuvimos la misma situación con Russell, que hizo lo mismo con Verstappen. Es verdad que no era bajo lluvia, pero también pegó un frenazo. Verstappen se coló y no tomaron la misma medida con Russell que ahora han tomado con Piastri, cuando a mí me parece la misma acción en ambos safety car. Vale. Ay, perfecto lo de Russell. ¿Qué quieres? ¿La respuesta la que el mundo de la Fórmula 1 espera o la que es la de verdad? ¿Por qué no hubo Eh, sanción? Tú me dices, te dejo en libertad. Si bien es que si bien no fue tan brusco y fue detrás del safety car, lo que hizo Russell, eh, la bandera, la bandera pesa mucho. Y Muchísimo, esa muchísimo. situación de Piastri le llega a pasar a Norris o a Russell, además en el Gran Premio de casa, y ahí no hubiésemos visto sanción. O como Nada. mucho 5 segundos, algo que dijeses tú, pues vamos a dejarle a ver si se va 5 segundos por delante y consigue la victoria, ¿no? Entonces,
eh, coincido, como suelo decir yo, ¿no? Es decir, coincido con los criterios, pero no con la consistencia. Me refiero, coincido que una acción así se dé 10 segundos de sanción, pero en plan de critico que la consistencia depende del piloto y la bandera que lleves, ¿no? Pero bueno, me parece que la sanción está bastante acertada. Hoy Piastri no se puede ir a casa, se puede ir a casa frustrado, ¿no? Porque es algo que era totalmente innecesario. Él justificó diciendo que él pegó el frenazo cuando vio que las luces del safety car se apagaron, ¿no? Pero no se puede ir a casa diciendo que le han robado la carrera. No es así. No, Se ha no. encargado él, en plan de. Y sé que este tipo de acciones, sobre todo, han sido penadas ya, no con 5 segundos, sino con 10. La FIA cambió el criterio, pues porque han habido accidentes también muy feos de ese estilo. Yo me acuerdo, me llamaréis que soy un tío muy anticuado o lo que sea, pero me acuerdo que, por ejemplo, en el año 2000, en el Gran Premio de Italia pasó una situación muy parecida en la que tras la salida del safety car, eh, los Ferraris frenaron un montón y se veían a todos los coches, pero por la hierba, ¿no? Como diciendo que nos comemos los unos a los otros, en plan de. Y algo parecido pasó en el Gran Premio, creo recordar. Creo que fue en el Gran Premio de la Toscana, este que hicieron en Mugello en el año 2020, en el de la pandemia. En este donde estaban todos, la parte de adelante iba muy despacito, porque se había ido el safety car y Bottas no quería relanzar hasta que pasase la línea de meta, y venían todos los detrás, claro, con la típica distancia, y ya vinieron muy fuerte. Y a mitad de recta se empezaron a apartar unos coches, vino, por ejemplo, yo me acuerdo, Giovinazzi se metió debajo del coche, no sé si fue de Magnussen, en plan de Sí. un accidente por alcance, porque eso es lo que podría haber producido, un accidente por alcance tipo autopista, ¿no? Donde el impacto primero no es el malo, sino todos los que vienen detrás. Entonces, esa sanción de 10 segundos, pues me parece. Yo no soy juez ni vengo aquí a juzgar, pero me parece aceptada. Coincido con la dureza. Entonces, podemos entender pues ese cabreo final de la carrera de Piastri, sobre todo por haber perdido una victoria, que no estaba peleando por un sexto puesto, un séptimo puesto. Y además contra su compañero de equipo, competidor por el Mundial, que le recorta 7 puntos en su gran premio de casa. Sí, sí. Yo Un entiendo, yo poquito. intento entender un poco a Piastri y fue frustrante, seguro. Sí, sí, cuanto menos. Además, el Piastri, con lo calmado que es, ha sido la primera carrera que lo he visto alterado, lo he visto algo nervioso, pero es que lo has hecho, que sí. No eres británico, no te va a caer la sanción. Pero lo has hecho, lo has hecho. Y entiendo que el cabreo es por la situación, por la frustración, y en parte él sabe que está bien aplicada. Y justo como he comentado antes, casi deja fuera a uno de los grandes protagonistas. No sé si te suena este nombre, Roberto. Nico Hülkenberg, 239 carreras, 239 carreras, y por fin Nico Hülkenberg. Sauber da en la tecla, muy parecido a la estrategia de Stroll, muy, muy parecido a la estrategia de Stroll. Da en la tecla para cambiar a neumáticos de lluvia, da en la tecla Sauber para cambiar a neumáticos secos de nuevo, un tercio de la carrera como cuarto detrás de Stroll, y quedando unas 15 vueltas se pone tercero Hülkenberg. Nunca ha tocado podio Hülkenberg. Detrás un Ferrari, el Ferrari de Hamilton, que oye, olía sangre, Hamilton en casa oliendo sangre, y iba por el podio. En las últimas vueltas tuvo un pequeño fallo, se le salió el coche de la pista, aprovechó Hülkenberg para poner más distancia por medio, y le faltaron vueltas a Hamilton, le faltaron vueltas, pero al final, esta carrera, primero Norris, segundo Piastri y primer podio de su carrera, Nilton Hülkenberg, 239 carreras desde el año 2010, que entró 15 años después, y primer podio de su carrera de Nico Hülkenberg. Madre mía, es algo que nunca esperé ver, es algo que ya había perdido la fe, es algo que yo dije, Hülkenberg ha vuelto a la Fórmula 1 para hacer paripé, para conseguir dinero y demás, ¿no? O para ser buen piloto, pero nunca me hubiese imaginado esto. Yo les tengo que ser sinceros, yo
posiblemente haya visto todas, es decir, desde que sigo la Fórmula 1, puede ser que alguna me haya perdido y demás, pero he visto técnicamente todas y cada una de las carreras de Nico Hülkenberg. Más de 239 carreras en las que no había podido conseguir subir al podio. Me acuerdo de que estuvo muy cerca en el Gran Premio de Brasil, no solo del podio, sino de la victoria, en ese en el que Fernando Alonso pues no pudo, Brasil 2012, ¿no? Esa carrera que no existió, ¿no? Esa carrera que cancelaron, ¿no? Madre mía. Esa, esa, esa carrera que cancelaron por mal tiempo o algo de eso me suena, ¿no? No, pero me acuerdo yo de también algunos cuartos puestos, sobre todo en Bélgica, en la época de Force India. Yo me acuerdo también de ver en directo esa pole de Brasil 2010, que en un principio debería de haber sido por condiciones de pista y demás, debería de haber sido un 1-2 de esos Williams, que era donde estaba Hülkenberg con Barrichello y Hülkenberg. No lo sé. Yo he visto auténticas locuras y barrabasadas. Le he visto perder en el Gran Premio de Alemania, que antes lo hemos hablado, que era muy parecido por características de lluvia y demás. Le he visto perder un podio, pero esto es algo que a mí soy muy emocional, yo soy sincero, pero a mí se me soltó una lagrimita cuando por fin pude ver a Hülkenberg pasar la línea tercero. Aunque le metiesen después una sanción, aunque descalificasen el coche, eso ya se lo lleva. Porque es el reconocimiento a 15 años de carrera y se lo merece. Vamos a ver, es un pilotazo. Y nada, y respecto a lo que dice a nivel internacional, decía, ha conseguido un podio con un coche, con un tractor verde. Y digo, perdonar un segundo, Ahí quería pero yo ir. desde hace unos grandes premios de tractor ya muy poco. Ahí Porque quería yo ir. El salto de Sauber está siendo significativo, ¿eh? pero es que yo no sé qué carajos le han metido. Es decir, decían en Aston Martin, ¿no? Decían, ¿puede haber un McLaren aso gordo? Es decir, como una evolución tan grande como la que tuvo McLaren. En Aston Martin no creo. Ahora, la que está viendo en Sauber, es decir, yo no recordaba haber visto a Sauber puntuando tantas carreras consecutivas y a un buen ritmo y metiéndose dentro de los 10 primeros para clasificar, como pasó en el Gran Premio anterior, ¿no? Que en ese caso fue Bortoleto. No lo recordaba yo pues desde los tiempos de ese fantástico año 2012 donde consiguieron 4 podios, 3 de Checo Pérez, uno de Kobayashi, ¿no? Eh, pero me refiero, de eso ya hace 13 años. Eh, Ni con Alfa Romeo, ni los últimos años antes de ser Alfa Romeo, este es el software y me he encargado, viendo los datos, viendo las estadísticas, viendo los puntos, este es el software más fuerte que hemos tenido prácticamente, o uno de los más fuertes que hemos tenido prácticamente desde ese BMW Sauber, ¿no? De Kubica y Hayfield, que te llegaron hasta incluso a, no a luchar un mundial, pero sí a quedar segundo en el constructor y tercero, ¿no? En 2007 y 2008. Es decir, estamos hablando de una velocidad muy buena, una competitividad muy buena, una manera de organizar los pit stop espectacular, que después de Ferrari es el equipo que menos fallos tiene en los pit stops, que los hacen muy bien, que los entrenan mucho, un equipo que está sumando muchísima competitividad dentro del equipo, lo está poniendo en planos que no son, por así decirlo, tan vistosos como las carreras y demás, que los están poniendo a un nivel muy, muy alto. Es decir, me gusta, me gusta. Y esta es la base para el futuro Audi, me refiero. Es muy posible que con el tema del motor eso Dios dirá, porque nadie sabe absolutamente nada. Pero como sigan con esta evolución, Audi se va a encontrar un muy buen paquete, ¿no? Un muy buen equipo de base, que a mí me sorprende y yo encantadísimo por ver a un histórico como Sauber, ¿sabes? Este gran premio, yo he disfrutado como un niño. Yo me he sentido, vamos, no lo Et- sé, con Está esa bien. magia. Está bien para celebrar el 75 cumpleaños de la Fórmula 1. Y respecto a lo que tú decías, mira, solo en las últimas, no sé si era 4 o 5 Gran Premios, Hülkenberg ha sumado
no sé si era, no me acuerdo cuánto era, A ver, pero ha sumado 5 puntos más que Verstappen en los últimos 4 o 5 Gran Premios. Y es sí, como, es llamativo y es lo que quería llegar, que sí que tienen a Sauber tractores, no están tractores, están haciendo un muy buen trabajo y están asentando una muy buena base para lo que se le viene ahora, que viene Audi, y Audi es una marca con dinero. Es una marca que como se cueste una buena base, va a seguir trabajando y va a decir, ¿qué te falta? ¿100 millones de euros para hacer esto? Toma, toma. tenlo. Y 20 euros para Efectivamente. 20 millones más para que te compres algo. Es que son así, son muy Sí. en plan de decir, pedirnos lo que sea para poder mejorar. También lo fue en su día Mercedes, es una estrategia muy alemana. Eso sí, tienes que justificar los gastos, pero no como Toyota, los pobres. Pero, pero como tú dices, es una muy, muy buena base. Es decir, ahora mismo se tienen que estar, yo creo que arrepintiendo más de uno, porque Sauber estuvo como en disputa para ser comprado por distintos grupos, o ponerse a la venta ya a nivel internacional, o hasta incluso la desaparición. Ahora tiene que haber alguno desde casa, desde algún grupo chino como Geely o de estas cosas, donde que tiene que decir, ay, si hubiésemos comprado, y encima cuando estaban bajos ahí en el año 2023, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí, Pero, literalmente. pero muy bien, muy contento. ¿Y qué es lo que pasa? Pues si Sauber sube hacia arriba en la clasificación, hay equipos que bajan. Haas, más o menos se mantiene más o menos en la misma línea. Tampoco le podemos pedir peras al olmo. Yo creo que están haciendo un campeonato y una temporada muy buena, muy contundente. A Oliver sí es verdad que le falta ese puntito, pero Esteban Ocon están consiguiendo puntos relativamente de manera muy regular, ¿no? Pero después ya tenemos pues a Racing Bulls que hacen un poco lo que pueden, pero por ejemplo yo creo que hay equipos que los ha dejado bastante atrás como es Aston Martin y sobre todo, y me cuesta decirlo y me da un poco de rabia, Alpine. Alpine ya es el farolillo rojo, Sí, sí. pero por mucho. Y ese coche parece, es decir, el Alpine en seco no funciona nada. En lluvia sí. Ya lo demostraron, por ejemplo, la base del año pasado con ese doble podio, que no fue por casualidad bueno, el de Gasly sí, pero el de Ocon y Gasly, ¿no? En Brasil, ¿no? Con toda esa lluvia torrencial. Entonces, es un coche que yo no sé por qué funciona bien en lluvia, pero en seco no y no le están dando herramientas a los pilotos. Gasly se ha podido explotar un poco más, pero por toda la experiencia que tiene, pero a Franco Colapinto, al pobre le están dejando pues en una situación muy complicada. No porque el piloto no sea bueno, no porque el piloto no tenga las capacidades y las cualidades, que las tiene, sino porque estás mezclando un poco de inexperiencia con un coche malo. Es decir, y está ahí en plan de con la guadaña el Tito Flavio diciendo, oye, chavales, hay que ponerse serio que si no, que aquí viene Dujan con otros 10 millones debajo el brazo y aquí volamos todos por los aires. O que me viene, yo qué sé, se decía Mick Schumacher, Valtteri Bottas. Ay, tiene pinta de que tú vas allí con 10 millones, ¿sabes? Tú, te toca el euromillón, te tocan 10 millones a ti, llegas allí, tú dices, quiero conducir. Y te dice La Flavio, palabra. pa'lante, venga, mientras que no rompas mucho el coche, pero le están Sí. dejando en una situación muy compleja y el handicap es muy grande. No por ganarle, por ejemplo, el head to head a Gasly o por tener resultados muy vistosos, ¿no? Sino porque ni siquiera en esta carrera le han dejado, no ha podido ni salir para poder demostrar aunque sea algo, ¿sabes? Aunque después tuviese un accidente, o aunque no, o aunque acabase quinto o decimoséptimo, ¿sabes? En plan de, pero es que no ha tenido la oportunidad. Y si estás en un equipo donde el coche se te rompe antes de empezar la carrera, cosa que también le pasó a Carlos Sainz en el Gran Premio anterior, tú dices que tengo un coche de Fórmula 1 y estoy agradecido, pero ¿dónde estoy? ¿Dónde me he Claro. metido? ¿No? Sí, 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 yo sí, no sé sí. si ahora mismo a lo mejor Franco Colapinto le hubiese gustado que se hubiesen cambiado las tornas, ¿no? En un futuro, en el que Sainz hubiese dicho yo me voy al PIN y se hubiese quedado Franco Colapinto en Williams, ¿no? Sí. Entonces, es complicado.
a mí me sabe muy mal porque es un piloto que yo aprecio mucho. Lo he seguido desde la Fórmula 3 y desde antes, ¿no? Desde la Fórmula regional, ¿no? Yo decía lo siguiente, ¿no? Hace ya años, con compañeros de trabajo que son argentinos, decía, a este muchacho le hace falta patrimonio, en plan de le hace falta un buen patrocinador para que pueda conseguir ir subiendo escalones y llegar a la Fórmula 1. Ya lo ha hecho, ya lo ha conseguido, ya llega a la Fórmula 1, pero no tiene las herramientas para poder lucirse, que es lo que un piloto joven e inexperto necesita. Entonces me fastidia, me fastidia. Y sé que a lo mejor los compatriotas argentinos, si hay alguno que nos escucha, va a decir, anda, ya que está diciendo este señor, en plan de... Yo lo siento así mucho y lo que no quiero es que se frustre, que entre en un pozo de negatividad, como le pudo pasar a pilotos muy jóvenes que le dieron una oportunidad y por el propio equipo se frustraron, ¿no? Yo qué sé, me acuerdo de Christian Albers, de Thiago Monteiro, me acuerdo de pilotos que venían de ser pilotos muy fuertes en categorías inferiores y que después, sí, fueron muy buenos en Le Mans, fueron muy buenos en el DTM, ¿no? O en la IndyCar, pero que lo quemaron muy fácil en Fórmula 1 y no me gustaría eso para Franco. Por mí que esté 10, 15 años más, pero bueno, Justo, esa es la justo. situación. Eso te decía, es la situación y es lo que yo digo, o sea, es que hay muchos aficionados que no sé si vienen del fútbol y tal y quieren resultados ya, quiere ya y si no el coche está no sé qué, el coche está no sé cuánto, pero yo también soy de la opinión de que tú decías que eh, es un piloto inexperto, no es que sea malo, sino tiene, todo piloto tiene su periodo de aclimatarse a lo que es un Fórmula 1, pero no perdamos el norte, está en un Alpine. Está en un Alpine que al principio del año parecía que, hombre, que estaba ahí en velocidad y tal, pero lo que tú dices, el avance de la temporada lo está dejando de último equipo y sobre todo no tiene el coche o los medios para lucirse. Pero bueno, vamos a darle tiempo, vamos a ser pacientes, vamos a ver si puede correr carrera, si puede, si se aclimata el coche, si tal, y yo creo que hay que darle ese, el don de la paciencia. Hay que darle un poco esa paciencia para ver hasta dónde llega. Un poco, sinceramente. Pero eso tiene que llegar antes de que llegue en el maletín desde Australia o desde Alemania o desde... Que esa es la mala leche, ¿no? Vivimos en la dictadura del tiempo, ¿no? En la dictadura de la hora. Y en Fórmula 1 esto se ha dicho muchísimo, yo lo escucho decirlo a muchísimos pilotos. Un piloto de Fórmula 1, el valor que tiene el piloto de Fórmula 1 es respecto al último resultado que ha conseguido, no respecto a los últimos 20 o toda la No, temporada, no, no. además. Es decir, tú vales lo que tu último resultado. Y es algo que no hace justicia, sí, pero es así, es algo con lo que se tiene que vivir y convivir. Entonces es eso, también a la afición argentina le digo que no se desesperen, que esto es algo de tomárselo con tiempo y pasito a pasito, que no ha habido un piloto argentino en 25 años, ¿no? O desde el año 2001 creo que fue, ¿no? Con Machacane o con Tarso Marqués, ya ni me acuerdo. Pero, ¿qué es eso? Que se lo tomen con tranquilidad, que lo sigan apoyando como lo hacen, que aprovechen, que disfruten, que tienen un piloto en Fórmula 1, porque sepa Dios cuándo sea la próxima vez. Y yo lo digo como español también. Yo no sé cuándo, si Alonso se retira y Carlos Sainz se retira, yo no sé cuándo vaya a haber otro piloto español que vaya a estar arriba del todo, como han hecho estos dos pilotos que han ganado, o como un de las Rosas que te haga un podio, ¿sabes? Entonces, hay que disfrutarlo un poco, ¿no? ¿Qué es eso? Que no se frustren, que los resultados vendrán, que el trabajo está ahí y es eso. Que apoyen a Franco, pero tampoco lo metan en ningún problema, eh, como ya ha pasado en algunos grandes premios, ¿no? De aficionados, pues que han tenido rifirrafes con otros pilotos, yendo a las redes sociales y demás. Dejar las cosas a su amor. Efectivamente. Y sobre todo lo que tú dices, disfrutar de carreras como esta, como la de Silverstone, que este año, como tú decías y como hemos dicho, yo creo que ha sido de las mejores. Que después de esta carrera hay muchas bases asentadas, con Sauber, con Aston Martin asentando las piezas y que va a traer piezas nuevas para la siguiente Gran Premio para Spa y a ajustar estas piezas, con McLaren dominando, con Red Bull
un poco fuera ya del campeonato, por no decir ya fuera. Y sobre todo, pues eso, de un Verstappen que es impresionante y con unos Ferrari un poquito grises. Yo creo que eso. No, Dime, no dime, hemos perdón. comentado una cosa, que hemos visto cometer un error a Max Es verdad, Verstappen. es verdad, Se nos es verdad. olvidaba y es de las cosas más de las que la gente que no le gusta la Fórmula Uno les pasará más por alto, pero es que acabamos de ver al cometa Halley, literalmente, en plan de algo que pasa cada, no lo sé, cada 100 años, en plan de, Sí, sí. hemos visto a Verstappen cometer un fallo en una relanzada, perder el coche, perder posiciones, y parece ser que el único que le pone nervioso en esta Fórmula Uno es Piastri. Y no Porque con solo no el que. trompo. No solo, hubo un de estos que iba Verstappen primero y se pasó, bloqueó un poco ruedas con Piastri detrás. Antes del safety car se salió un poquito de curva y ya luego el fallo clamoroso de la lanzada en la que pierde el control y hace un trompo. Eso es un mensaje para todos y cada uno, de que no hay nadie invencible en este mundo, ¿eh? De que todos tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Hasta el mejor de los mejores comete fallos. No, pero es así, increíble, increíble. Que le parece ser que el único que le mete bajo presión es Piastri y a Lando Norris ya lo tiene medido y con Hamilton como no lucha con él, pues ya está. Entonces, me gusta esta sensación, ¿no? De que nadie salió contento quitando Hulkenberg y Norris, nadie salió contento, todos han salido. Sí, sí, Hamilton no ha sí. conseguido el podio, Russell no ha podido avanzar más, Antonelli ha tenido un accidente, los rookies todos mal, ¿sabes? Plan de Verstappen que ha perdido también oportunidades de luchar por la victoria, no lo sé. Alonso cabreado también, a Stroll que le adelantaron dos coches en las últimas vueltas. Parece que nadie, que muy poca gente ha salido contenta de este gran premio, ¿eh? Sí, pero eso es bueno, que sean que carreras locas, que tengamos aquí cosas de las que hablar. Porque hemos tenido cosas de las que hablar, porque madre mía, vamos. Ha sido increíble lo de esta carrera y lo que tú dices, y al final, contento, dos pilotos, Hulkenberg, Norris por ganar en casa, Hulkenberg por tener su primer podio. Ya está. Y Y ya para de está. contar. Y poco más. Así Sí. que yo creo que esta carrera es para enmarcar. Habrá sido tan intensa esta carrera que vamos a tener ahora 2 semanitas de descanso. Ahora hasta finales de julio no llega Spa. Para mí Spa uno de mis circuitos favoritos, histórico, eh, increíble de alta velocidad, uno de los más extensos, que la vuelta suele estar en 1,40, 1,40 y pico. Son 6 kilómetros de circuito ahí en medio Siete, del bosque. 7 kilómetros con 0,04. En plan de Madre. 7 kilómetros con 4 metros. Creo que lo recuerdo, creo que ese es el dato. Ahora ya puede ser que la haya liado, pero creo que es esa. Es, para que veas tú, es el más largo. Sí, 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 con un último sector que a mí me encanta ese último sector de venga, vamos allá, pisamos y vamos a lo que venga, con ese último achicane y ya para línea de meta. Había habido algo que no me gusta mucho de Spa en los últimos años y es que han cortado muchos árboles para Bueno, hacer escapatorias más grandes y demás. Me faltan más árboles, esos árboles tan altos que veías el coche como se metía, como tú decías, no en mitad de un bosque, literalmente tú dices, pero madre mía, ¿dónde estamos? En plan de sí, que sí. es un bosque en mitad de las Ardenas, allí en Bélgica, y me falta ese último carisma porque han transformado un poco Urjus y demás. Sigue teniendo ese aura tan mágica, Sí, sí, sí. pero bueno, es el último año que va a estar como oficial sí o sí siempre en el calendario. A partir de 2026 creo que entra en Ah, rotativo. sí, sí, pero bueno, por lo menos tenemos Miami, como decimos siempre. O sea, una cosa, vamos, vamos, no me. Vamos a comparar. Ay, qué pena de vida que me digan eso, madre mía, que dice, tenemos Ya, Miami, ya. pero nos quitan Spa. Pero bueno, esto es la Fórmula 1 Made in EEU. ¿Qué vamos a hacer? Ya está. Sí. Pues nada, vamos a disfrutar de Spa, que por lo menos este año lo tenemos. Vamos a descansar 2 semanitas y nosotros volveremos prontito, chicos. Pues nada,
un saludo, que espero que hayáis disfrutado muchísimo de este gran premio, que son de los que crean afición, y a disfrutar, que vienen 2 semanas de pausa, pero la Fórmula 1 no para y hay que disfrutar al máximo de la Fórmula 1, que es un espectáculo. Totalmente. Pues nada, chicos, nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Y nada, Roberto, chao, 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 chao. Pues un placer siempre. Push me off the track. I think you have to leave the space. All the time you have to leave the space.